Autoridades del CODICEN comparecen a esta hora en la Comisión de Educación y Cultura de Diputados para informar sobre el comienzo de los cursos. La presidenta Virginia Cáceres confirmó que en la tarde el CODICEN analizará la conformación de un equipo consultivo con personas vinculadas al sector educativo para aportar en la construcción de programas de bachilleratos en el marco de la transformación educativa. Las personalidades que son externas a la ANEP van a tener una mirada con foco en el egreso. Este año la transformación educativa avanzó en el primer año de bachillerato, grado en el que comenzará a implementarse el nuevo programa de educación media superior que permite a los estudiantes elegir entre educación secundaria o educación técnico-profesional y contar con materias de exploración y acompañamiento vocacional, según detallaron las autoridades. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 24 grados a esta hora en Montevideo, en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto con periodos de algo nuboso y viento soplando del sureste entre 20 a 40 kilómetros por hora, con racha de 50 kilómetros por hora y una máxima anunciada que ya la pasamos, de 19 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo en Bonplan entre 21 de septiembre y José María Montero va a estar cortado hasta las 18:30 horas. En José María Penco, desde Luis Alberto Guerrera hasta Regimiento 9, hasta las 18 horas van a estar trabajando allí en llenado de hormigón. O en Carlos Principal, entre Dionisio Carvajal y Rambla Baltasar Brun, hasta las 17 horas van a estar trabajando. Vemos ahora los títulos que se están destacando a esta hora. El precandidato del Partido Nacional, Jorge Gandini, reconoció que hay muchos problemas de transparencia en los organismos públicos. Criticó que no logró que se aprobara una ley para prohibir a los delegados de comisiones binacionales hacer política partidaria. La coalición republicana en el departamento de Río Negro no se concretaría luego que el Partido Colorado anunció de que no será parte. Los colorados responsabilizan al Partido Nacional por hacer naufragar el proyecto. Una funcionaria de tránsito fue agredida este miércoles en Sayago. La inspectora está siendo atendida en el Banco de Seguros. El 29 de abril habrá una audiencia pública respecto a la propuesta del gobierno de habilitar la construcción de un complejo residencial en Punta Ballena. El gobierno de Javier Milei presentó el borrador de la nueva ley ómnibus con varias modificaciones y menos de la mitad de artículos originales luego del fracaso del ambicioso proyecto en el Congreso. El candidato del Partido Nacional, Jorge Gandini, reconoció que hay muchos problemas en materia de transparencia, pero recordó que no logró que se votara un proyecto de ley para extender las prohibiciones constitucionales a los delegados de las comisiones binacionales para hacer política partidaria. En ese sentido, apuntó directamente a su correligionario Carlos Albizu, sin nombrarlo. Hay muchos problemas de transparencia. Salto Grande ha tenido poca transparencia. La adjudicación de viviendas, la gestión de Lima en Salto han tenido poca transparencia. Algunas denuncias que tenemos sobre la Intendencia de Artigas tienen poca transparencia. Algunas cosas que hemos denunciado en Canelones y el ingreso de dirigentes políticos blancos después que adhieren al Frente Amplio tienen poca transparencia. Gandini alude, sin nombrarlo, a Carlos Albizu, expresidente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, quien renunció a su cargo luego de la polémica tras ser acusado de clientelismo político y dar trabajo a ediles blancos. Hay un proyecto de ley que presenté yo, se aprobó en el Senado y no en diputados, y que luego volvió a presentar el Poder Ejecutivo, que hace meses duerme en la Cámara de Diputados y hay mayoría, se supone, para sacarlo. ¿Qué dice ese proyecto de ley? Que los que están al frente de Salto Grande, la CARU, o sea, el Río Uruguay y la CARP, las tres comisiones binacionales, no pueden hacer política. Es tan fácil como eso. Y no se vota. ¿Por qué no lo votan? No se vota. Llegamos ya a la interna y hay gente que dirige esos organismos, desde los que se dice que se hace política, y a su vez son candidatos en esta interna. A mí me parece que está mal, pero no logramos que el Parlamento se ponga de acuerdo.
un proyecto del gobierno, no tiene todos los votos del gobierno, el Frente Amplio ha sido muy crítico, no tiene todos los votos del Frente Amplio y al final no sale. Entonces hay mucho viru, pero cuando viene la hora de la realidad, cuesta que se alineen los votos. Seguimos en temas políticos. Se quebró la coalición multicolor en Río Negro tras el anuncio del Partido Colorado de que no va a ser parte de la coalición republicana que promueve el oficialismo nacional para las elecciones departamentales del 2025. En un comunicado, los colorados responsabilizan al Partido Nacional por dilatar su definición y hacer así naufragar al proyecto. Se agotaron los tiempos, dice el comunicado del Comité Ejecutivo Departamental Colorado de Río Negro, publicado este martes 9 por el portal Río Negro Ahora, al informar que da por finalizadas las gestiones en procura de lograr comparecer bajo el lema Coalición Republicana. Durante ese lapso, tanto el Partido Independiente como Cabildo Abierto respondieron afirmativamente, señala el texto, pero a la fecha no hubo respuestas del Partido Nacional y hemos visto declaraciones públicas de dirigentes contrarios a esa posibilidad. Por eso los colorados resolvieron suspender las negociaciones y competir en 2025 con su lema histórico para desplazar de la Intendencia al Partido Nacional y a Omar Lafluf, que va por la reelección. La declaración colorada llega después de más de un año de explorar la posibilidad de comparecer bajo el lema común Coalición Republicana, aprobado por la Corte Electoral en marzo tras la presentación hecha en diciembre de 2023. En esa oportunidad se marcó la necesidad de que la coalición multicolor que desplazó del gobierno nacional al Frente Amplio en 2019 también compita unida en lo departamental. Se busca evitar, por ejemplo, lo que ocurrió en Salto en 2020 cuando el Frente Amplio superó a colorados y blancos por separado que hubiesen ganado en caso de haber hecho alianza. La decisión tomada por los colorados no es menor en una zona como el litoral, cuyas sociedades son más proclives que el resto a cambiar de signo ideológico. De hecho, Salto, Paysandú, Río Negro y Artigas ya tuvieron o tienen gobiernos frente amplistas, blancos y colorados desde el retorno de la democracia. Un grupo de ex trabajadores y trabajadoras de la represa de Salto Grande se manifestó frente a la Torre Ejecutiva. Están reclamando ser resarcidos por deudas contraídas en la dictadura. Piden que se cumpla el compromiso asumido por el Poder Ejecutivo de aprobar una ley reparatoria. Estamos hablando de un monto específico de $3.800.000 por única vez y después partidas que van entre 25.000 pesos agregada a la pensión y la jubilación de él, obrero, la viuda. Creemos que este año tiene que estar la reparación, ya prácticamente venimos hace 4 años de lucha, de diálogo, tú lo decías en el Parlamento, logramos esa minuta 86 en 86, que le pide el Parlamento al Poder Ejecutivo que envíe el proyecto de ley para resarcir económicamente a los ex obreros de Salto Grande. Y bueno, nosotros vemos que estamos a término del periodo de gobierno, el presidente de la República va a dejar su mandato el 1 de marzo del 2025 y sabemos que estas cuestiones llevan tiempo, de elaborar el proyecto, enviarlo al Parlamento y ser votado lleva algún tiempo. Le dijimos al presidente de la República que los ex obreros no pasaban una legislatura más. Cada día que pasa, cada semana, un ex obrero se va y con la mano vacía. Nosotros lo que buscamos acá en frente de Torre Ejecutiva es reparación y justicia. Una nueva encuesta de la empresa Cifra señala que la mayor preocupación de la ciudadanía son los problemas que tienen que ver con la inseguridad. Antes se entendía la economía como el problema mayor, pero ahora este ocupa el segundo puesto. El 47% de los encuestados señaló que la inseguridad y la delincuencia son los mayores problemas del país. Le siguen los problemas asociados a la economía, entre los que se encuentra el desempleo, con un 31%, los problemas asociados al gobierno, la política o la corrupción con un 9% y finaliza con lo referido a la salud con un 7%. En 2023 la misma encuesta había posicionado en primer lugar los problemas asociados a la economía y en segundo a la inseguridad, que tiene una diferencia de 11 puntos porcentuales ahora, que se encuentra como la mayor preocupación. La consultora señala que hasta hace poco la visión sobre cuál era el problema más importante del país tendía a ser diferente según las posiciones políticas. Pero hoy ya no es así, y la mayoría de los dos bloques, Coalición y Frente Amplio, piensan que el principal desafío hoy es la inseguridad. En los indecisos esto se modifica, ya que quienes no saben qué votarán en las próximas elecciones piensan que el mayor problema es la economía.
Para finalizar, desde Cifra afirman que este año electoral empieza con una configuración de preocupaciones muy similar a la que se observaba en el ciclo electoral anterior, el de 2019, pero señalaron que esto no es un anticipo de lo que sucederá en 2024 porque hoy la coalición es gobierno. El candidato nacionalista Álvaro Delgado dijo que la noche de las elecciones internas van a anunciar la fórmula presidencial, que no necesariamente va a ser paritaria, aunque es deseable, dijo. Además hizo referencia a sus deseos de ser presidente de la República. Soñaba con ese día lleno de emoción, en lo personal y en lo colectivo, con mucha gente empujando, con mucha esperanza. Yo hablo de los militantes de la esperanza, de que confirmen este rumbo. Con mejoras que hay que hacer, por supuesto, un segundo piso de transformaciones, que es lo que estamos proponiendo. Hoy es el día donde el presidente de la República, que además sea mi amigo, puede darnos un abrazo y entregarnos la banda presidencial. La verdad que nos llena de emoción pensar ese día, ¿no? Mucha emoción y mucha responsabilidad. Y para eso hay una serie de etapas. La primera es hacer una interna con unidad, con mucho respeto, con mucha tolerancia. Pensamos muy parecido. Son preferencias que se eligen dentro del Partido Nacional y el compromiso que esa noche, para darle más certezas a la gente, que es lo que estamos ofreciendo, que esté definida la fórmula del Partido Nacional la noche de las internas. ¿Paritaria va a ser la fórmula? Bueno, puede ser deseable, no necesariamente, pero es deseable que así no sea. Laura dijo algo muy inteligente, porque es una persona que le tengo mucho cariño, muy inteligente, además estamos todos en la misma sintonía. Dijo: voy a estar a lo que el partido resuelva. Y está bien, es lo que corresponde. La gente define la preferencia, quién es el candidato a presidente, donde tiene obviamente mucha injerencia, pero después hay un partido que de ahí hay que abroquelar, así que el partido esa noche, junto con el candidato que la gente eligió, va a estar definiendo la fórmula y anunciando la fórmula. Yamandu Orsi se comprometió a no promover las noticias falsas y aseguró que sus opiniones van a estar sustentadas en información constatada. Además, va a proponer, dijo, acciones de chequeo y verificación de datos para combatir la desinformación, al tiempo que promete, en caso de ser electo presidente, alcanzar un consenso nacional que promueva un entorno digital libre de intimidación, amenazas e incitación a la violencia. Hay que tratar de llegar a niveles de acuerdo donde se transite esta campaña electoral pudiendo limpiar el terreno, y ahí los periodistas son actores fundamentales. Yo creo que la experiencia que tuvimos en la última elección estuvo bueno, donde se verificaban las cosas. A todos nos ofrece tranquilidad un compromiso de este tipo, y de verdad me pasa que cuando nos toca hablar con referentes históricos de los partidos, de todos los partidos de este país, todos coinciden que en Uruguay hay cosas que no deberíamos dejar entrar, y la sensación o el clima es de buen augurio para llegar a algunos acuerdos mínimos. Lo que se propone de alguna forma es verificar las informaciones que se vienen dando en redes sociales. Y no es tan difícil por lo que se ha visto, incluso algunos medios lo hacen. Hay mecanismos y hubo un ejercicio en las elecciones pasadas. El compromiso de los actores políticos creo que es la clave y el paraguas para que eso que no son puntos de vista, sino que es profeso noticias con malicia, digo, que no son noticias tampoco, son inventos, ahí tener los cuidados. Yo creo que se puede, en el sentido, como tú dices, ¿no? La ética es la que debería guiarnos en todos los órdenes de la vida. Ahora vamos a la sede del Frente Amplio, la huella de Serenia. Allí hay novedades en el ámbito político, las trae Eduardo Delgado, nuestro periodista. Buen mediodía, Eduardo, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Así es, hace apenas minutos comenzó una actividad en la que el exdirigente colorado y bisnieto de José Valle Ordóñez, estamos hablando de José Pablo Francini Valle, con su nuevo sector, República Vallista, se incorpora al espacio socialdemócrata amplio, que integra, entre otros sectores del Frente Amplio, el nuevo espacio, y que apoya la precandidatura presidencial de Carolina Cose. Presentes en la mesa el propio Francini Valle, además de la precandidata Carolina Cose, el ex senador Rafael Michelini y Florencia Astori, entre otros. Vamos con parte de lo que está diciendo el ex senador Michelini. A través de su pluma y su prosa. Nos prometieron hace 5 años los mejores 5 años de nuestra vida. Ahora hemos visto que ha crecido la pobreza infantil. La pobreza
y la pobreza infantil. Para los niños, para las niñas, no fueron los 5 mejores años de su vida, fueron los peores, y nos duele. Pero como la vida da tristezas, pero también alegrías, yo imagino el futuro. Imagino una buena votación de Lesa, un gran respaldo parlamentario. Imagino esas primeras semanas del Parlamento uruguayo, ya asumida Carolina como presidenta del país, y que un Francini Valle pida la palabra y les diga a una bancada herrerista, esperemos disminuida, que él y su fuerza política vinieron a restablecer la justicia social, a luchar por los más humildes, para que los más humildes sean los más privilegiados. Y esa alegría la pienso y trabajo y milito para que eso ocurra. Carolina Cosset tiene todo para ser presidenta del país. Tiene la sapiencia, la sabiduría, la fuerza, la firmeza, el liderazgo. Manda, por suerte manda. La sensibilidad social, escucha. Ahora que he estado más cerca de ella, además, un humor muy fino. Tiene todo, tiene todo. Pero para Francini Valle y para mí tiene algo adicional que seguramente a ella le incomode mis palabras, pero es así. Cuando estábamos hablando en el living de mi casa con Francini Valle, en un momento se levantó, él ni se acuerda de esto, y tuvo un pálpito, como yo le vi a mi padre y como le vi a Wilson en alguna vez. Tuvo un pálpito, se levantó, ya se iba, estaba nervioso. Y se dio vuelta, y yo no me había levantado todavía, se dio vuelta y me dijo, ella va a ganar. Va a ser la primer presidenta del Uruguay. Y yo quiero estar de ese lado de la historia. Y a mí me pasa lo mismo. Va a ganar, va a ser la primer presidenta del Uruguay, y yo quiero estar de ese lado de la historia. Estamos viendo entonces allí la presentación de un nuevo sector político de República Vallista en el seno del Frente Amplio. Vamos a tener esta información desarrollada a las 19 horas en la edición central. Entre tanto, les contamos que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, viaja este miércoles a Paraguay para mantener reuniones sobre el Mundial 2030, según informó hoy el diario El Observador. El canciller Omar Paganini va a ir junto al mandatario, que se va a reunir con su homólogo paraguayo Sebastián Peña. El jueves van a participar del Congreso de Conmebol. Según el sitio web de la Confederación, se van a tratar varios temas, entre ellos la presentación de la memoria y balance general. En octubre del año pasado, autoridades deportivas de Argentina, Paraguay y Uruguay se habían reunido en Montevideo por el mismo tema y tras el encuentro aseguraron que pretendían albergar más partidos de la Copa del Mundo. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Presenta Jardín de las Mascotas, primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas, líderes desde 1995, trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información desde Montevideo y les contamos que sobre fin de mes el MIDES va a poner en marcha un nuevo modelo de atención a personas en situación de calle. Los refugios van a pasar a ser centros de 24 horas que van a estar siendo gestionados por 6 organizaciones, cada una va a tener 5 hogares a cargo. Se trata de pasar la mayoría de los refugios a hogares 24 horas y obviamente ampliar el modelo de nocturnos para el invierno. Pero es sobre todo trabajar, como decía recién, sobre las causas
y trabajar a la persona en toda su trayectoria, con equipos que sigan a cada persona en toda su trayectoria y no que cada persona cuando va a un refugio la atienda una persona nueva que no conoce su historia. ¿Se ha podido avanzar en el diálogo con los sindicatos a propósito de este nuevo modelo que denunciaban que los centros iban a pasar a ser aguantaderos? Sí, a ver, nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar, siempre que haya ánimo de dialogar del otro lado, pero nosotros ya hemos también desmentido ciertas consideraciones que se han hecho en los medios sin mediar una comunicación previa con nosotros. Así que, obviamente, siempre estamos a la orden de conversar. Ellos hablan, por ejemplo, en Sutiga, de que habría superpoblación dentro de los, en este caso, refugios, al cambio de nocturnos a 24 horas. No, no va a ser así. El CODICEN va a crear un equipo consultivo con personas vinculadas al sector educativo, pero que no trabajen en la ANEP. Esto va a ser para aportar en la construcción de programas de bachilleratos en el marco de la denominada transformación educativa. Este año, como ustedes saben, tenemos planificado el diseño de los programas de segundo y tercer año de bachillerato y en ese marco estamos trabajando. Hoy en la sesión del Consejo va a ingresar a consideración del Consejo una propuesta en donde además de los equipos técnicos de educación secundaria y educación técnico profesional que están integrados por docentes e inspectores de cada uno de los subsistemas, vamos a convocar a un equipo consultivo de personas que son ajenas a la institución ANEP pero que forman parte del ecosistema educativo, de un sinfín de organizaciones que tienen la mirada puesta justamente en el trayecto educativo una vez que egresan de la educación que está bajo la órbita de la ANEP. Eso va a entrar hoy a sesión de consejo y en el caso de que se apruebe, bueno, empezaremos a invitar a esas instituciones. La idea es que la construcción de estos programas, además de que ya hay un recorrido y un camino por parte de los equipos técnicos, pero que tengan, bueno, una participación y una mirada también puesta en una construcción colectiva entre la interna del sistema y la mirada del egreso. Vamos a seguir hablando de educación y a hacer un adelanto de algo que va a suceder mañana, que va a ser más que importante. Con esto está trabajando Juliana Perdomo, nuestra periodista. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida, buen mediodía, te vemos con atención. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Como tú adelantás, con motivo de la inauguración que se va a dar en la jornada de mañana de un centro universitario, la unidad 3 del Instituto Nacional de Rehabilitación, estamos con Gabriela Pastorino, quien es la co-coordinadora del grupo de trabajo para ampliar esta información. Gracias por recibirnos. Gabriela, cada vez son más los interesados en anotarse en las distintas carreras. Exactamente, en realidad en 2016, cuando arranca el proceso de institucionalización de este tema en la universidad, teníamos 4 estudiantes interesados. Y hoy en realidad también por el ingreso más grande, sobre todo desde la ley de educación y la creación del INR de primaria y de secundaria, tenemos cada vez más gente que egresa de bachillerato en cárceles. Entonces, bueno, tenemos también más demanda de la universidad, por suerte. ¿Cómo se conjugan todos los intereses en pocas carreras? Porque me imagino que hay mucha demanda de distintas cosas. Bueno, sí, hoy tenemos cursándose en cárceles en muy diversas modalidades según la facultad, 25 carreras aproximadamente y unas 15 facultades, quizá un poco más. Y en realidad las personas eligen la carrera que quieren cursar y ahí, bueno, vamos viendo con esa facultad cuáles son los mejores modos de transitar a través de adaptaciones curriculares, de clases virtuales, de distintas cosas, cursar esa carrera para que puedan tener una trayectoria satisfactoria. ¿Cómo es transitar a las complejidades de cada unidad? Porque cada una tiene su dificultad. Bueno, ahí hay un proceso de trabajo interinstitucional muy grande y de mucho diálogo entre el INR y la universidad, que tenemos como instituciones 2 mandatos bien distintos, pero que tratamos de acordar las mínimas, las bases, y una de esas bases, a través del convenio 2020, es la creación de estos centros universitarios, que se supone que son espacios que, si bien están dentro de la cárcel, son espacios universitarios, son espacios de la universidad en donde se debe transitar del modo que lo hacemos en las aulas universitarias, pero implica mucho diálogo y mucho compromiso de ambas partes de que se pueda cumplir. En el caso de la inauguración de mañana, se inaugura el edificio físicamente, el lugar, pero ya se viene trabajando desde inicio de año. Sí, en el Penal de Libertad tenemos estudiantes desde el 2018, los primeros estudiantes ya venían cursando ahí en un sector de barracas,
teníamos clase y distintas cosas en el salón de visita de Barracas, pero bueno, ahora la unidad se comprometió con encarar la construcción de este espacio universitario y lo hizo durante el año pasado. Y bueno, así que ya estamos habitando hace un par de meses este espacio que vamos a inaugurar ahora como para ponerle el sello final y darle también un espacio a los estudiantes de festejo, de celebración por ese espacio conquistado que también y sobre todo es de los estudiantes. ¿Son los más jóvenes que se interesan por seguir los distintos cursos o las edades son ajenas? No, tenemos todo tipo de edades, también todo tipo de trayectorias. Nosotros también venimos estudiando esto, investigando las trayectorias de estas personas con las que trabajamos como para poder trabajar mejor y tenemos gente de todas las edades, de todas las trayectorias previas, gente que culminó desde primaria hasta secundaria en cárceles, gente que en realidad ya había culminado el liceo afuera, tenemos un poco de todo dentro de las trayectorias educativas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Rosina, era la palabra de Gabriela Pastorino a propósito de la inauguración que se va a dar mañana en el INR, así que vamos a estar allí en el lugar mostrándoles lo que va a estar sucediendo y ampliando esta información. Claro que sí, así será, Juliana. Muchas gracias. Volvemos a La Huella. Allí se está presentando un nuevo sector, un nuevo grupo del Frente Amplio. Está hablando la exintendenta Carolina Cosa. Con una militancia que trata de encontrar... Así es, Rosina, está hablando la precandidata presidencial del Frente Amplio, Carolina Cose, en el marco de la presentación de República Ballista, su incorporación al espacio socialdemócrata amplio del Frente Amplio. Escuchamos a la precandidata. Que hace meses que tejió este abrigo y vino hasta acá a regalármelo. Lo que quiero decir es que estamos dándole la bienvenida a Francini Valle, a todo su equipo. Estamos festejando el vallismo de la manera más profunda, con todo nuestro corazón. Pero siempre al final del día, detrás de todo eso, hay personas, por suerte. Muchas personas que expresan su afecto, de alguna manera entregan su corazón, y esa es la enorme responsabilidad que tenemos en el Uruguay. Esa sociedad de apertura, de oportunidades, esa sociedad integrada, no dejarla caer. Y yo creo que en ese sentido el Frente Amplio es la gran esperanza del Uruguay. Y sobre todo también quiero expresar alegría de que esta precandidatura, con un gran equipo atrás, con una gran cantidad de sectores, con una gran cantidad de independientes, está ayudando humildemente a que crezca el Frente Amplio. Y eso me parece muy importante. Y quiero decir también que siento en las giras por el interior, y aprovecho esta oportunidad para compartirlo acá, en la sede del Frente Amplio en Montevideo, que el Frente está creciendo, que se acercan a nosotros en los distintos lugares del interior, personas o que estaban en la duda, o personas que tenían un fuerte compromiso y detuvieron un poco su militancia, y cuando nos vamos sentimos que queda un motor encendido que todas nuestras compañeras y nuestros compañeros, estoy segura que le van a poner el mejor de los combustibles, que es aquel de la integración, de la urbanidad, de la reflexión, de la convivencia. Convivencia que no tenemos que ceder, pero ni un poquitito, no resignarnos ni un poquitito a ceder espacio de convivencia, que eso es el Frente Amplio. Cuando el Frente Amplio decide porfiadamente mantener abiertos los comités, no está cediendo espacios de convivencia. Y eso está muy bien. Así que de vuelta, muy bienvenido al Frente Amplio. Todos nos sentimos vallistas. Muy bien. Estábamos viendo allí entonces a la precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Carolina Cosa, en la presentación de esta nueva agrupación allí en el seno del Frente Amplio en La Huella. Otros temas, a través de un crédito de $325 millones aportado por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, el FONPLATA, la OCE va a desarrollar las obras de saneamiento en el interior que va a beneficiar a cerca de 190.000 uruguayos. Con esto se espera alcanzar una cobertura global de saneamiento del 68%. La obra de infraestructura hídrica va a comenzar en el segundo semestre y va a tener un plazo de ejecución de 5 años.
Es muy importante para la calidad de vida y también para el ambiente, porque todas las obras que se realizan tienen incluida una planta de tratamiento de líquidos residuales, o sea, ningún metro cúbico o litro que se colecte en las redes a construir va a dejar de ser tratado. Eso hace que aumentemos casi en un 100% las plantas de tratamiento que tenemos en todo el interior. Por lo tanto, es una obra muy importante, o sea, hablamos de casi 60.000 viviendas, hablamos de más de casi 50 plantas de tratamiento. Es muy importante en cuanto a la salud de nuestra población, a la calidad de vida y también a la calidad de nuestro ambiente. En la primera fase se realizarán 57.000 nuevas conexiones, se instalarán 812 kilómetros de tuberías y redes de alcantarillado sanitario, se construirán 43 nuevas plantas de tratamiento y se reacondicionarán 3 ya existentes. Hace pocos días el dirigente Frente Amplista Álvaro García propuso denominar con el nombre de Tabaré Vázquez a las nuevas vías férreas del Ferrocarril Central. Hoy el ministro de Transporte, José Luis Falero, dijo que la administración de Vázquez dio un impulso al ferrocarril que nadie desconoce, pero que esta obra tiene el esfuerzo de muchas otras personas, pero que él no va a ser quien decida este asunto. No me voy a meter en un tema legislativo, yo creo que una obra de este tipo tiene el esfuerzo de muchos, ¿no? Digo que obviamente la administración de Tabaré le dio un impulso o una toma de decisión, nadie lo desconoce, pero hay mucha gente que ha trabajado para que esto sea una realidad. Hemos contado con apoyos en lugares muy críticos, de gente que ha tenido responsabilidad también y asumido. Bueno, ustedes saben lo que fue la dificultad del ingreso a Montevideo, del ingreso a Durazno. Todas han puesto mucho cariño. Los legisladores resolverán, y no es un tema que me competa. No. Es más, no sé si hay una vía ferroviaria con algún nombre o quizás tengan que hacerlos por tramo. No sé sinceramente. Pero a su entender no sería justo tener un reconocimiento de como lo tiene que tener, que se empezó en una administración. Viste que siempre que se hace una obra que excede las administraciones aparece una placa recordatoria diciendo esto lo inició la administración de Tabaré, lo finalizó la administración de la calle Pou, yo qué sé, esas cosas siempre se dan. No tengo muy claro el tema del nombre de una red ferroviaria, no sé si existe, la verdad. Y el ministro de Transporte, José Luis Falero, dijo que es un error de interpretación del Frente Amplio cuando se lo critica por haber dejado sin efecto la construcción de la autopista en el departamento de Canelones. Vamos a recordar que en las últimas horas el senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, había criticado a este secretario de Estado por anunciar la construcción de la autopista y ahora decir que finalmente no se va a hacer. Creo que es un error esa interpretación del Frente, pero estamos en un año electoral muy particular. Yo si hablamos de improvisaciones podría hablar mucho de cosas mal hechas. Recién mencioné algunas. 11 rotondas en la 101 que venís en doble vía y te transformás en una vía, un embudo, una trampa mortal, mal hechas. Pero no quiero entrar en ese tema porque en lo personal tengo que preocuparme porque mi administración, que tengo la responsabilidad de dirigir, si tiene que echar para atrás porque se analizó y se entiende que es inconveniente, lo podamos hacer. Y no hacer lo mismo que se hacía antes, que muchas veces se seguía echando para adelante, aunque nos advirtieran que algo estaba mal. Son diferentes formas de gestionar. En un comunicado de hoy, la Intendencia de Montevideo repudió la agresión sufrida por una inspectora. ¿Qué pasó? Bueno, sobre las 9:20 de la mañana, la funcionaria fue atropellada por una moto en Sayago. A través de las cámaras de seguridad se observa claramente que la inspectora pidió al conductor que detuviera el vehículo, pero el motociclista continuó la marcha y dejó tirada a la mujer que fue asistida por un compañero que caminaba junto a ella. La comuna emitió un comunicado en el que señala que ante los hechos ocurridos esta mañana en Sayago,
la Intendencia de Montevideo expresa su total repudio a la agresión que sufrió una funcionaria de tránsito durante las tareas de inspección. La dupla de inspectores solicitó la detención de una moto, la cual no acató la orden y embiste allí a la inspectora. La inspectora se encuentra en estos momentos en el Banco de Seguros del Estado siendo atendida. Desde la Intendencia se va a realizar la denuncia penal y una investigación administrativa, así como todas las acciones legales y administrativas que correspondan. También la Intendencia exhorta a la ciudadanía a respetar a trabajadoras y trabajadores municipales que están cumpliendo con sus funciones y cometidos. Hacemos otra pausa que también será breve y volvemos enseguida. Presentó Jardín de las Mascotas, primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas, líderes desde 1995, trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y en el fútbol por Copa Sudamericana, Racing derrotó 3-0 a Argentinos Juniors en Argentina. ¿Cómo estará Diego Martínez, nuestro compañero? Esto fue con un doblete de Verón Lupi y otro de Jonathan Urreta Vizcaya. Con este triunfo, la escuelita de Sayago, que había empatado 1-1 con Corinthians en el debut, llegó a 4 unidades, las mismas que los brasileños que vencieron 3-0 Nacional de Paraguay, que lideran el grupo F. En tanto, y por la Libertadores, Peñarol va a recibir hoy a Caracas de Venezuela a las 9 de la noche en el campeón del siglo, en lo que va a ser su primera presentación de local en el grupo G. Hasta el momento la única derrota oficial de Peñarol en la temporada se dio a nivel copero, cuando en su visita a Rosario Central fue derrotado la semana pasada 1-0 en el Gigante de Rollito. Otros temas: el 29 de abril habrá una audiencia pública respecto a la propuesta del gobierno de habilitar la construcción de un complejo residencial en Punta Ballena, sobre la que se presentaron 11.000 consideraciones y contra la que se manifestaron miles de personas a través de una carta. El 29 vamos a tener la audiencia, donde la ciudadanía va a poder expresarse y donde la empresa va a poder presentar el proyecto a quien quiera concurrir, y ahí se van a hacer otras consideraciones y demás que van a servir de insumo para el análisis que vamos a hacer posteriormente dentro del Ministerio. Ahora estamos escuchando, estamos tratando de analizar el material que nos ha llegado por medio de las consideraciones. Esperemos la audiencia pública, luego la audiencia pública, que también van a ser nuevos insumos para el análisis, y ahí tendremos la determinación. Poner una audiencia para tratar estos temas, para tratar también el tema de adecuación de multas ambientales y demás, y varios temas que tengo para tratar con el presidente. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que impide la prohibición de tener mascotas en edificios de propiedad horizontal, obliga al registro de animales y la colocación de chips, y además impone sanciones para quienes incumplan esta normativa. Esto arroja luz a algo que está en la normativa de la propia ley. En este caso el artículo único es agregado a la propia ley 18 bis, y es allí donde da claridad a lo que es la tenencia responsable y bienestar animal de los animales de compañía. Se ramifica en mucho sentido esta redacción, a pesar de lo corta que es, a donde allí la obligatoriedad de registro de los animales de compañía, quienes estén en esta situación de convivencia en copropiedad o reglamentos de propiedad horizontal, es importante dejar claro ante la situación muy compleja, sobre todo en el tema de perros y gatos, en el concepto de animales de compañía. Es allí donde nosotros quisimos avanzar también de forma de una herramienta más para el control de superpoblamiento de canino y felino, y bueno, y seguir haciendo una buena regulación para lo que es el concepto, que sin lugar a duda hay que estar convencido de que se vino para quedar, y hay que seguir evolucionando como ha evolucionado en el mundo el concepto de la buena tenencia responsable y el bienestar animal. Y a su vez estamos proponiendo la sanción para quienes no cumplan la obligatoriedad de tener los animales de compañía registrados.
Argentina, el gobierno de Javier Milei presentó el borrador de la nueva ley Ómnibus con varias modificaciones y menos de la mitad de artículos originales luego del fracaso de su ambicioso proyecto en el Congreso. La nueva ley que presentó el gobierno contiene más de 180 páginas y 279 artículos y fue entregada a gobernadores y legisladores para ser analizada antes de su debate en el Parlamento. El borrador incluye artículos controvertidos sobre las desregulaciones económicas que planea el presidente Milei, como las privatizaciones de empresas públicas, una reforma laboral, una reforma fiscal, la declaración de emergencia económica por un año, la modificación del impuesto a las ganancias y el régimen de incentivos a las grandes inversiones, entre otros puntos. La nueva propuesta reduce a 18 la cantidad de empresas que se buscan privatizar total o parcialmente y donde YPF quedó excluida de la lista, al tiempo que el capítulo 2 incluye a las compañías estatales que el gobierno quiere dejar en manos privadas en su totalidad, entre ellas Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Sociedad Anónima o la radio y televisión públicas. Milei, quien dijo que la ley original había sido desguazada porque los políticos no querían ceder sus privilegios de casta, anunció en marzo que elaboraría una nueva versión apuntando a los avances en la negociación con los gobernadores de las provincias, que en su opinión ya no volverían a rechazar la iniciativa. Una reunión en la OEA para analizar el tema Ecuador-México. En la reunión no estuvo presente el embajador permanente uruguayo ante la OEA, Washington Abdala, pero sí la representante alterna Alejandra Castiñeira, que es la única integrante de la delegación uruguaya que permanece en el cargo desde la pasada administración. Fue designada en septiembre del 2019 por Tabaré Vázquez. En particular, el Uruguay desea en esta sesión recalcar la importancia que tiene para la región la defensa del Instituto de Asilo en su integridad y el respeto y cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en la Convención de Caracas de 1954 y la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. El otorgamiento del asilo diplomático no constituye un acto de enemistad con el Estado anfitrión, ni tampoco significa cometer injerencia en los asuntos internos de otros estados, sino que su énfasis se basa en la protección de derechos humanos esenciales, y en ello radica la riqueza de esta práctica que consagra la Convención. Se trata de una fuente convencional de largo desarrollo que se fue adaptando a la práctica regional y que está estrechamente vinculada a otros instrumentos fundamentales de derecho internacional para arreglar las relaciones entre estados, como por ejemplo la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, que establece la inviolabilidad de los locales diplomáticos. 70 años después de la adopción de esta convención, la tradición latinoamericana del asilo, como la llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mantiene su plena vigencia y razón de ser, por la que se alienta a los estados a reafirmarla y a respetarla. Y esta sesión abrió con una exposición del vicecanciller de Ecuador, Alejandro Dávalos, que argumentó allí a favor de la tesis que al ex vicepresidente Glass le faltan 2 condenas por cumplir, por lo cual no debió haber recibido asilo, y denunció allí a México por violar la Convención de Caracas y la Convención de Viena, reclamando una revisión profunda de estos instrumentos para poder hacer frente a las nuevas formas del crimen organizado. Si bien algunos países como Perú incluyeron estos conceptos en sus intervenciones, la mayoría se centró en la violación ecuatoriana de la soberanía de México, siendo el representante de Honduras el más directo a la hora de cuestionar el argumento de Ecuador. En los 26 minutos con 40 segundos de la exposición del vicecanciller del Ecuador, la mayoría del tiempo fue para intentar convencernos de que el ex vicepresidente Jorge Glass es delincuente común. Este no es el tema, pues nos llevaría a un debate de nunca acabar. Vale solo recordar el reciente pasado donde a expresidentes se les ha aplicado lo que se conoce como lawfare, en español, judicialización. Y hemos visto, por ejemplo, que el hoy presidente de Brasil, Lula da Silva, fue víctima de eso. Salió inocente y ahora es presidente. Fue toda una patraña política para que el adversario estuviera en cárcel. El tema aquí no es ese. El tema aquí es el respeto al derecho internacional. Este es un precedente funesto en el sistema internacional.
El embajador Roberto Canseco recibió golpes, pero pudo ser peor. La semana próxima va a haber una nueva reunión de emergencia del Consejo Permanente de la OEA, en este caso convocado por Bolivia y Colombia, cuyos presidentes son cercanos ideológicamente al mexicano Andrés Manuel López Obrador, por lo cual se estima que la delegación mexicana va a estar presente. Nos vamos, hasta aquí llegamos, nos despedimos, volvemos a las 19 horas en la edición central o mañana a las 8, la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego. El precandidato del Partido Nacional, Jorge Gandini, reconoció que hay muchos problemas de transparencia en los organismos públicos. Criticó que no logró que se aprobara una ley para prohibir a los delegados de comisiones binacionales hacer política partidaria. La coalición republicana en el departamento de Río Negro no se concretaría luego que el Partido Colorado anunció de que no será parte. Los colorados responsabilizan al Partido Nacional por hacer naufragar el proyecto. Una funcionaria de tránsito fue agredida este miércoles en Sayago. La inspectora está siendo atendida en el Banco de Seguros. El 29 de abril habrá una audiencia pública respecto a la propuesta del gobierno de habilitar la construcción de un complejo residencial en Punta Ballena. El gobierno de Javier Milei presentó el borrador de la nueva ley ómnibus con varias modificaciones y menos de la mitad de artículos originales luego del fracaso del ambicioso proyecto en el Congreso. Codicen analiza la conformación de un equipo consultivo con personas vinculadas al sector educativo para aportar en la construcción de programas de bachilleratos en el marco de la transformación educativa.